Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola mis queridos amigos y hermanos, aquí estoy de nuevo con todos ustedes, bienvenidos a Graneros de José. Hoy es martes 1 de agosto, aquí es festivo en España, Día de Todos los Santos. Y bueno, son casi las 5 de la tarde, faltan unos minutos para que den las 5 de la tarde, pero nosotros vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis. Estamos con el libro octavo, como saben. Hoy vamos a ver los capítulos 15 y 16 del estudio Apocalipsis del Dr. Stephen Jones. Así que comencemos. Capítulo 15, Dios con nosotros. Apocalipsis 21:3 dice: Y oí una gran voz desde el trono que decía: He aquí el tabernáculo de Dios está entre. La palabra entre viene del griego meta, que quiere decir entre, en medio de, con, por. El tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos. Otra vez entre ellos, entre ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre, otra vez meta, ellos. Esta declaración viene en el contexto del tema del matrimonio en el versículo anterior, conectado por la palabra y oí una gran voz, es decir, viene uniendo con la anterior por la conjunción y al principio del versículo 3. Por esta razón, la declaración que dice Dios mismo estará entre ellos debe tomarse en el sentido de un matrimonio divino. Además, la voz del trono nos dice que el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Hemos subrayado tabernáculo, la palabra tabernáculo. El tabernáculo de Dios está entre los hombres. Debemos entender esto desde una perspectiva hebrea, donde un tabernáculo es una suká, es decir, y una yupá, no solo un lugar de adoración, sino también un dosel matrimonial. La suká, ya saben que es una cabaña, un tabernáculo, y una yupá, pues es un dosel matrimonial debajo del cual pues los novios se situaban para hacer la ceremonia del matrimonio. Esto también forma el trasfondo de la fiesta de tabernáculos o Sukkot, que profetizan las bodas del Cordero con su novia. Entonces, cuando representa un matrimonio, es un momento de regocijo e intimidad. Así también Apocalipsis 21:4 dice: Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte alguna, ya no habrá más luto, ni llanto, ni dolor. Las primeras cosas han pasado. Por lo tanto, el dolor y la tristeza ya no son inherentes al nuevo orden traído a la nueva tierra por la nueva Jerusalén. Es una nueva creación. La profecía de Emanuel. En los días del rey Acaz de Judá, el profeta Isaías tomó a su hijo Sear-Jasub, que quiere decir el remanente volverá, para llevar una palabra profética al rey. Esta palabra fue dada porque el rey temía una invasión asiria. La casa del norte de Israel pronto sería llevada cautiva, pero tanto Israel como Judá estaban amenazadas. Isaías le dijo a Acab: No temas ni te desanimes, Isaías 7:4, porque sus amenazas, es decir, la de los asirios, no se mantendrán ni se cumplirán, Isaías 7:7. Isaías luego le dijo a Acab que pidiera una señal de liberación.
Acaz se negó, pero Dios tenía la intención de impartir revelación no solo a él, sino a las generaciones futuras. Leemos en Isaías 7, del 12 al 14. Pero Acaz dijo: no preguntaré ni tentaré al Señor. Entonces él dijo: escucho ahora, oh casa de David. ¿Os parece poca cosa poner a prueba la paciencia de los hombres para poner a prueba también la paciencia de mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros, y esta señal tendrá su cumplimiento final en Apocalipsis 21:3, cuando todos los enemigos hayan sido vencidos y Dios mismo estará entre ellos. La señal de liberación dada al rey Acaz fue el nacimiento de su hijo Ezequías, bajo cuyo gobierno Judá sería liberado. Como tipo de Cristo, Ezequías era el Emmanuel de su época. Fue bajo Ezequías que el ejército asirio fue destruido después que intentara conquistar Jerusalén. Segundo de Reyes 19, del 35 al 36. La seguridad de Isaías de que la amenaza asiria no se mantendrá ni se cumplirá se cumplió unos 40 años después, cuando Ezequías tenía 39 años. Cuando Ezequías tuvo 39 años. La liberación de Jerusalén del ejército asirio por parte de Dios cumplió la profecía de Emmanuel, porque les mostró que Dios en verdad estaba con ellos. Fue la presencia de Dios la que liberó Jerusalén y a los refugiados amontonados dentro de sus muros de piedra. El mayor nivel de cumplimiento profético vino con el nacimiento de Jesús, el verdadero Emmanuel, cuya presencia traería salvación y liberación de una manera mayor. Por lo tanto, cuando María quedó embarazada del Espíritu Santo, la profecía de liberación de Isaías era aplicable. Fue aplicable. Cuando María quedó embarazada, José pensó que debía repudiarla discretamente, pero Mateo 1, del 20 al 23 dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque es él quien salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Es interesante notar que ni Ezequías ni Jesús se llamaron Emmanuel. Sin embargo, cada uno salvó a su pueblo, primero a Jerusalén y luego al mundo mismo. Primero Jerusalén y luego al mundo mismo. Ezequías salvó a su pueblo de Asiria. Jesús salvó a su pueblo de sus pecados. Tanto los asirios como los pecados del pueblo eran enemigos en diferentes niveles. Solo cuando el último enemigo, es decir, la muerte, sea destruido, la profecía de Emmanuel se cumplirá por completo. Ezequías y Epsiba. Como ya hemos señalado, Ezequías era un tipo de Cristo. Por extensión, eso significa que Epsiba, segundo de Reyes 21:1, era un tipo profético de la novia de Cristo. Epsiba fue la esposa de Ezequías y la madre de Manasés. Isaías vio a Epsiba en este papel profético cuando profetizó de la Nueva Jerusalén en Isaías 62:1-5. El versículo 1 comienza: Por amor de Sión no callaré, por amor de la Nueva Jerusalén no me quedaré quieto, hasta que salga como resplandor su justicia. Sedec, que quiere decir Yahshua, salvación, su justicia, Yahshua. Como antorcha que arde,
Cuando aplica este pasaje a la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21, también Juan aplica este pasaje a la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21, no a la vieja. Por eso se escribe Sión con acento. También es interesante ver que el nombre hebreo de Jesús, Yahshua, aparece en el mismo versículo. Isaías juró no permanecer en silencio hasta que Jerusalén se convirtiera en la ciudad resplandeciente con la luz de la justicia, es decir, Sedec. Esto también es profético de Jesús, quien vino como sumo sacerdote de Melquisedec, que fue el título dado primero a Sem, el constructor y fundador de Jerusalén. En Apocalipsis 21, del 23 al 24, la luz de la ciudad es una característica principal de la Nueva Jerusalén. El versículo 23 dice que la gloria de Dios ha alumbrado la ciudad, y en el versículo 24, a su luz andarán las naciones y los reyes de la tierra traerán su gloria a ella. Isaías 62:2 continúa: y verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria, y seréis llamados con un nombre nuevo que la boca del Señor designará. Es evidente que el nombre nuevo dado a Jerusalén es simplemente la Nueva Jerusalén, como la llama Juan en Apocalipsis 21:2. Isaías 62:3 continúa: serás también corona de hermosura en la mano del Señor y diadema real en la mano de tu Dios. Cuando se edificaba una ciudad sobre una colina o una montaña, sus muros parecían una corona sobre la cabeza de un rey. Isaías 62:4 luego habla de Jerusalén como Epsiba, diciendo: ya no se te dirá más abandonada, Asubab, ni a tu tierra se dirá más desolada, Sememamac, sino que te llamarán mi delicia está en ella, Epsiba, y a tu tierra casada, Beula, porque el Señor se deleita en ti y con él será desposada tu tierra. Leámoslo ahora sin las palabras en hebreo. Ya no se te dirá más abandonada, ni a tu tierra se dirá más desolada, sino que te llamarán mi delicia está en ella, y a tu tierra casada, porque el Señor se deleita en ti, y con él será desposada tu tierra. Este versículo menciona específicamente a Epsiba en relación con Jerusalén, pero Juan nos dice que es una referencia a la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, Epsiba no es una ciudad terrenal restaurada, sino la ciudad celestial que baja del cielo, una ciudad no construida con manos, la verdadera ciudad que le fue prometida a Abraham y que él buscaba. Hebreos 11:16. Eso, repetimos, este versículo menciona específicamente a Epsiba en relación con Jerusalén, pero Juan nos dice que es una referencia a la Nueva Jerusalén, no a la vieja. Por lo tanto, Epsiba no es una ciudad terrenal restaurada, sino la ciudad celestial que baja del cielo, una ciudad no construida con manos, la verdadera ciudad que le fue prometida a Abraham y que él buscaba, en Hebreos 11:16. Como esposa de Ezequías, rey de Judá, Epsiba era la reina. Como tipo de la novia de Cristo, su nombre muestra que Cristo se deleita en ella, es decir, se ha enamorado de ella y tu tierra será desposada. La profecía de Isaías, entonces, habla de la Nueva Jerusalén como Epsiba, la esposa del rey. Esto se cumple en Apocalipsis 21, cuando la Nueva Jerusalén se casa con Jesucristo. Isaías 62:5 concluye esta sección diciendo: porque como el joven se casa con la virgen, así se casarán contigo, Baal, tus hijos, y como el pozo del novio como el gozo del novio por la novia, así se gozará vuestro Dios por vosotros. Parece extraño que Isaías diga que tus hijos se casarán contigo. ¿No indicaría esto una forma de incesto espiritual? En primer lugar, como un joven se casa como una virgen, nos habla de una historia de amor normal. En segundo lugar, Isaías parece decir que los hijos de Jerusalén se casarán con su madre Jerusalén. Quizás esta no sea la traducción correcta. La palabra hebrea traducida como casarse es Baal, como hemos visto antes.
que la mayoría de la gente reconoce como el Dios principal de los cananeos, pero es solo un título que significa dominar, gobernar, ser dueño de, poseer. Como título significa literalmente propietario, es decir, terrateniente, amo, señor. La palabra también se usa para el matrimonio, porque se decía que un esposo gobernaba a su esposa, basado en Génesis 3:16. Por lo tanto, la palabra tenía una amplia gama de significados. Los cananeos llamaron a su falso dios Baal como si fuera el legítimo gobernante o dueño de la tierra, mientras que Yahvé era el verdadero dueño y rey por derecho de creación. En Isaías 62:5, los que gobiernan Jerusalén son hijos, es decir, los hijos de Dios, los hijos de Sara, quien representa al nuevo pacto y a la nueva Jerusalén. Gálatas 4:22 al 26. Como cuerpo de Cristo, con Jesús como su cabeza, estos hijos son parte del esposo o novio, que se casa con la novia, pero por otra metáfora estos hijos también gobiernan la nueva Jerusalén. Los hijos de Dios. El concepto del Nuevo Testamento de los hijos de Dios es exclusivo del cristianismo, aunque quizás la mayoría de los cristianos no comprendan completamente esta verdad. De hecho, esta verdad estuvo mayormente escondida en tipos y sombras hasta que Jesús mismo nació de una virgen que había sido fecundada por el Espíritu Santo. Este insólito nacimiento lo convirtió en el Hijo de Dios e Hijo del hombre al mismo tiempo, porque tenía un Padre celestial y una Madre terrenal. Esto estableció el modelo para todos los hijos de Dios que han sido engendrados, es decir, de la palabra genao, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:13 de Enfati Diaglo. Esto ocurre cuando una persona cree, tiene fe en la palabra que se asemeja a una simiente imperecedera, primera de Pedro 1:23. Cuando el Espíritu Santo engendra una simiente santa en nosotros, se dice que somos fecundados con Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Pablo nos dice que esta simiente santa es una nueva criatura, segunda de Corintios 5:17, y un hombre nuevo, Colosenses 3:10, King James Version, distinta de la persona que fue concebida por nuestros padres terrenales. Nuestro viejo hombre vino estrictamente de Adán, quien era el viejo hombre original, pero cuando fuimos engendrados espiritualmente, nuestra identidad cambió a un nuevo hombre que, como Cristo, es a la vez hijo de Dios e hijo del hombre. Esto se debe a que este nuevo hombre tiene un Padre celestial y una Madre terrenal. Muy bien, pues vamos a pasar ahora al capítulo 16 que se titula Uniendo cielo y tierra. La fiesta de tabernáculos se cumple cuando los hijos de Dios, como cuerpo, se unen con su cabeza a la venida de Cristo. Cuando el cuerpo de vencedores esté completo, entonces la cabeza vendrá al cuerpo para crear un sacerdote apto para las naciones de la tierra, un sacerdote corporativo. Si bien muchas personas a lo largo de los siglos se han unido a Cristo, es sólo al final de la era cuando el cuerpo mayor mismo estará completo. Entonces, primero ocurrirá la resurrección en la fiesta de las trompetas para que los vencedores muertos puedan ser parte de ese cuerpo en la tierra. 2 semanas después, en el primer día de tabernáculos, los vencedores vivientes serán transformados. Primera de Corintios 15:52. Entonces los dos conjuntos de vencedores podrán ser un solo cuerpo perfeccionado en la tierra, al que solo le faltará la cabeza para estar completo. O sea, los vencedores de las épocas que ya están difuntos son los que resucitan primero y después 2 semanas más tarde, es una resurrección, digamos, de alguna manera, bueno, esta no es resurrección, es en realidad una transformación. El arpazo o rapto reciben el cuerpo glorificado 2 semanas más tarde. Entonces los dos conjuntos de vencedores podrán ser un solo cuerpo perfeccionado en la tierra, al que solo le faltará la cabeza para estar completo. Entonces, después de esto viene la cabeza y se une al cuerpo.
Creo que según el patrón que se ve en Juan 7:14, Jesús vendrá a la mitad de la fiesta de tabernáculos. El cuerpo completo, los hijos de Dios, entonces será arrebatado y presentado al Padre en el octavo día. O sea, tenemos resurrección de los vencedores muertos, 2 semanas después transformación de los vencedores vivos, luego eso supongo que será al comienzo de la fiesta de tabernáculos. Segundo, será a la mitad de la fiesta, la cabeza se une al cuerpo y en el octavo día de tabernáculos estos hijos son presentados al Padre en el cielo, como primicia. Bien, no demorarás la ofrenda de tu cosecha y de tu vendimia, me darás el primogénito de tus hijos, lo mismo harás con tus bueyes y con tus ovejas, 7 días estará con su madre y al octavo día me lo darás. En esa ley nos basamos para decir que ese hijo varón será presentado al Padre, será arrebatado al trono, para ser presentado al Padre en el octavo día de la fiesta de tabernáculos. Jesús fue presentado al Padre en el octavo día, en la ofrenda de la gavilla el día de la ofrenda de la gavilla mecida. La Iglesia fue presentada al Padre 7 semanas después, en el octavo día, Pentecostés. Los hijos de Dios serán presentados al Padre en el octavo día de tabernáculos. Una vez que hayan sido presentados a Dios según la ley, los hijos de Dios serán entonces manifestados al mundo, es ya la manifestación de los hijos de Dios, porque cada uno de ellos será un sacerdote de Dios y de Cristo, Apocalipsis 26, y entre todos formarán un sacerdocio de Melquisedec, un sacerdote santo. Juntos serán colectivamente el sacerdote de la nueva creación que representa a Dios ante el mundo y el mundo ante Dios. El patrón profético en este caso se encuentra en Levítico 8:35, donde los sacerdotes serán consagrados durante 7 días para el sacerdocio y luego presentados al pueblo en el octavo día, Levítico 9:1. Por eso creo que los hijos de Dios serán presentados a Dios en el octavo día de tabernáculos y luego volverán a ser presentados al pueblo más tarde en el mismo día, pero ya en tiempo terrenal. Por supuesto, dado que el tiempo no es relevante en el cielo, podrían permanecer en el cielo por el tiempo que fuera necesario y aún así ser presentados en la tierra, en la tierra el mismo día. De hecho, desde una perspectiva terrenal, podría parecer que estos hijos de Dios nunca hubieran dejado la tierra, o solo momentáneamente, pues es posible que pudieran regresar en el mismo momento en que se fueron. Unidad como esposo y esposa. Este matrimonio de la cabeza y el cuerpo produce el hombre de la nueva creación completo, que luego gobernará sobre el resto de la creación como un esposo perfeccionado gobernaría sobre una esposa todavía imperfecta. Por tanto, desde ese punto de vista, la esposa de Cristo es también un esposo para el mundo. Estas verdades espirituales se representan en términos de relaciones matrimoniales terrenales, pero las relaciones espirituales no son sexuales, ni estas relaciones engendran hijos de la misma manera. La mayoría de las personas tienen dificultad para pensar en más de una dimensión, pero así es como las Escrituras nos exigen que pensemos. Solo piense en esto como una persona que usa más de un sombrero. Un hombre puede ser padre, hijo, hermano y esposo todo al mismo tiempo. Cuando añadimos la dimensión espiritual, donde como dice Pablo no hay varón ni mujer, Gálatas 3:28, podemos jugar ambos roles, que no se pueden aplicar de la misma manera en un plano físico. El propósito de la fiesta de tabernáculos es unir el cielo y la tierra en un lugar, en un gran matrimonio. Aquí es donde, en un gran matrimonio, como vamos corporativo a poner en mayúsculas, así es donde es vital entender, aquí es donde es vital entender el punto de vista hebreo escritural, en lugar del punto de vista griego que se ha infiltrado en el cristianismo a lo largo de los años. Recuerde que el punto de vista griego comenzó con el demiurgo, es decir, un diablo creando todas las cosas físicas,
como creador de las cosas físicas, lo que les hizo creer que la materia era inherentemente mala. Creían que el espíritu era bueno y la materia mala. Basados en esta suposición, los griegos creían que la historia terminaría con una separación total entre el bien y el mal, que el espíritu sería separado de la materia. Las almas espirituales de los hombres dejarían el cuerpo físico e irían al cielo, donde existirían en forma espiritual. El plan divino, creían, no era un matrimonio entre el cielo y la tierra, sino un gran divorcio. La revelación hebrea fue que Dios creó la materia física y la declaró buena en cada etapa y muy buena al final, Génesis 1:31. Luego creó el matrimonio y dijo en Génesis 2:24, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este versículo también estableció la manera en que se llevaría a cabo esa unión. En la mayoría de los matrimonios terrenales es la novia quien deja su casa y se va a vivir con su esposo, donde comparte la herencia de su familia. Pero en este mandato o profecía del primer matrimonio, era el esposo quien debía dejar a su padre y a su madre y venir a su esposa para llegar a ser una sola carne. Esta es la primera gran profecía de la venida de Cristo del cielo a la tierra, de la venida de Cristo del cielo a la tierra para reclamar su novia. Para reclamar su novia. Esta es la profecía fundamental de Dios con nosotros. Es el hecho de que Dios estaba en Cristo, 2 Corintios 5:19. A ver, que me perdí. Es el hecho de que Dios estaba en Cristo, 2 Corintios 5:19, viniendo a la tierra para unir el cielo y la tierra en un matrimonio del nuevo pacto. Esto era lo opuesto a la filosofía religiosa griega de principio a fin. La fiesta de tabernáculos, entonces, no es el tiempo de separación, sino de unificación. Sin embargo, en el momento de la primera resurrección, solo unos pocos estarán calificados para unificar el cielo y la tierra dentro de sí mismos. Por esta razón, los hijos de Dios son un cuerpo de personas separado, y las Escrituras lo aclaran. No obstante, su propósito es ministrar al resto del mundo para que las bendiciones de Dios sean dispensadas a todas las familias de la tierra, según la promesa abrahámica. El propósito final es unir a toda la humanidad bajo el gobierno de Jesucristo, a toda la humanidad. Vestiduras sacerdotales. Una de las grandes claves para comprender la naturaleza y el papel de los hijos de Dios, es decir, los sacerdotes de Dios, es decir, de los sacerdotes de Dios y de Cristo, es aprender de las dos vestiduras que usaban mientras ministran. Repito, es aprender de las dos vestiduras que usaban mientras ministraban. Debían ministrar con ropa normal de lana en el atrio exterior, es decir, en la tierra, pero con vestiduras finas de lino cuando ministraban a Dios en el santuario. Ahí tenemos el lino, nos alude al cielo, y la lana nos alude a la tierra. Es decir, son vencedores glorificados que pueden interactuar tanto en esta dimensión física como en la dimensión espiritual o la cuarta dimensión, la dimensión del espíritu. Esto se ve en Ezequiel 44, 17 al 19, hablando de los hijos de Sados, quienes eran tipos proféticos del orden de Melquisedec. Dice así: y sucederá que cuando entren por las puertas del atrio interior, estarán vestidos con prendas de lino, y la lana no estará sobre ellos mientras estén sirviendo en las puertas del atrio interior y en la casa. No se ceñirán con nada que los haga sudar, y cuando salgan al atrio exterior donde está el pueblo, se quitarán las vestiduras con las que han estado ministrando y las pondrán en las cámaras santas. Entonces se vestirán de otras vestiduras, para que no transmitan santidad al pueblo con sus vestiduras. Si bien esta profecía se habló en términos del antiguo pacto, era profética de un nuevo orden de sacerdotes, el orden de Melquisedec, del cual Jesús es el sumo sacerdote, así como Sadoc reemplazó a la línea de Fines,
de Cinés en los días de Salomón, así también Melchisadec, quiere decir Melchisadec, reemplazó a todo el orden levítico. La profecía de Ezequiel se refería al cambio de sacerdocio de la línea de Finés a la de Sadoc, pero esto debe entenderse a la mayor luz de la verdad del Nuevo Testamento. Las dos vestiduras sacerdotales eran de lana y lino. Las prendas de lino se almacenaban en las cámaras sagradas junto al templo, utilizadas como vestidores. Cuando ministran en la casa misma, cuando ministraban, vamos a poner mejor, en la casa misma se vestían con vestiduras de lino, pero cuando ministraban al pueblo en el atrio exterior se vestían con prendas de lana. Estas dos vestiduras revelan dos clases de cuerpo, el físico y espiritual, terrenal y celestial, si lo prefieren. En el panorama general, donde, como dice Apocalipsis 15:6, hay un templo en el cielo, nadie vestido de lana, es decir, con un cuerpo físico, puede entrar en ese templo celestial. Solo los vestidos de lino ministran allí. Pero cuando esos sacerdotes regresen a la tierra, es decir, al atrio exterior, para ministrar al pueblo, deben ponerse prendas de vestir de lana, es decir, cuerpos físicos para hacer su ministerio. El propósito divino es crear una generación de sacerdotes de la nueva creación que tengan acceso a las vestiduras de lino, pero que también puedan ministrar con vestiduras de lana a la gente de la tierra. Dichos sacerdotes deben seguir las reglas divinas para cada prenda, pero una vez que se manifiestan como hijos de Dios, tienen acceso a ambos reinos, el cielo y la tierra, el terrenal y el celestial. Pueden ministrar igualmente bien en ambos ámbitos. Esta fue únicamente una revelación hebrea que contrastaba directamente con el punto de vista griego común. Es desafortunado que el punto de vista griego se haya infiltrado en el pensamiento religioso cristiano, ya que ha creado contradicciones inherentes que han confundido a muchas personas. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, se apareció a sus discípulos ocasionalmente durante los siguientes 40 días. Hechos 1:3. Siempre se les aparecía con ropas de lana, nunca como un espíritu. Es decir, se les apareció en forma física como mandaba la ley. Cuando los discípulos estaban conversando en una habitación cerrada con llave, él apareció de repente en medio de ellos. Pensaron que era un espíritu o fantasma. Lucas 24:37, y se asustaron, pero Jesús les dijo: tocadme y ved, vamos a ver, tocadme, vamos a ver, tocadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Lucas 24:3. Luego pidió algo de comer para probar que él era físico. Esto se hizo también para nuestro beneficio, para que sepamos que él se apareció a sus discípulos de manera lícita, habiéndose puesto vestiduras de lana mientras les ministraba. Cuando terminó se cambió de ropa, es decir, de cuerpo, y desapareció, regresando a su Padre en el templo del cielo. La fiesta de tabernáculos. Tabernáculos se celebraba morando en una cabaña o una suca, hecha de ramas vivas, subrayamos lo de vivas, durante una semana. Esto significaba estar revestido de inmortalidad con las vestiduras espirituales que nos esperaban en el cielo, ¿se entiende? Pablo comentó sobre esto en 2 Corintios 5, del 1 al 4, donde habla de nuestras dos vestiduras, una terrenal y otra celestial. En términos del Antiguo Testamento, estas son las vestiduras de lana y lino de los sacerdotes. Pablo dice que actualmente moramos en un cuerpo mortal, representado tanto como una casa o tabernáculo como una vestidura. Él dice que nuestra vestidura espiritual se guarda en el cielo, al igual que las vestiduras de lino de los sacerdotes se guardaban en las habitaciones
en el lateral del templo. Además, Pablo dice que Dios nos ha dado el Espíritu Santo como prenda, 2 Corintios 5:5, o como garantía, como si Dios estuviera en deuda con nosotros. Sin embargo, el punto es que un tabernáculo es una casa y la fiesta de tabernáculos retrata a los vencedores viviendo en una nueva casa. Al mismo tiempo se dice que reciben las vestiduras espirituales que les pertenecen. Este es el comentario de Pablo sobre la fiesta de tabernáculos, mostrando el significado profético de habitar en tabernáculos durante la fiesta. Materia espiritual, suena paradójico, pero hay una especie de materia espiritual o de cuerpo espiritual, cuerpo físico espiritual, ¿no? La meta de la creación es que la creación física manifieste la gloria de Dios. Para este propósito fue creada y Dios logrará su objetivo al final. El pecado es una intrusión temporal, no una condición inherente de las cosas materiales. Al final Dios habrá creado materia espiritual, pero llamémoslo así, materia espiritual, es decir, creación física que lleva a la gloria de Dios. Será la tierra llena de su gloria como las aguas cubren el mar. ¿Cómo se verá esto? Nuestro único ejemplo real en las Escrituras es cómo se veía el cuerpo de Jesús después de su resurrección. Era real y era físico, pero nadie lo reconoció hasta que dijo algo o hizo algo. Era el mismo, pero diferente. Pablo discutió esta pregunta cuando respondió a un crítico, quizás a un saduceo, en 1 Corintios 15:35. Ese mismo fenómeno que le pasó a Jesús, como que no lo reconocían después de resucitar, pues le pasará a usted probablemente, o a ustedes, que lleguen a cruzar el Jordán y reciban la vida de resurrección. Quizás durante un tiempo alguna persona les diga: hoy, ¿qué aspecto tienes? No pareces el mismo, o qué te ha pasado, o notarán algo diferente en ustedes, o su presencia les impactará de alguna forma, será como una presencia imponente que impone respeto, ¿no?, a las personas. Eso es por la vida de resurrección en ustedes. Pero alguien dirá: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Y con qué tipo de cuerpo vienen? La respuesta de Pablo es primero que un cuerpo tiene que morir para resucitar. Y la compara con una semilla que debe ser sembrada en la tierra para que produzca vida. En cuanto al tipo de cuerpo que viene en la resurrección, solo dice que habrá varios tipos de carne y varios niveles de gloria. Más allá de eso dice poco. Todo lo que sabemos con seguridad es que el cuerpo natural, es decir, literalmente un cuerpo anímico, que se siembra en la tierra resucitará como un cuerpo espiritual. 1 Corintios 15:44. Será espiritual, pero también será un cuerpo. El cuerpo posterior a la resurrección de Jesús prueba eso, y su cuerpo es el modelo para todos los que aún están por resucitar. Pablo dice también en 1 Corintios 15:50: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo perecedero hereda lo imperecedero. El alma está en la sangre y Pablo dice que la carne y la sangre no pueden heredar. La carne y la sangre provienen del Adán original, que fue hecho alma viviente. 1 Corintios 15:45. Perdió su herencia, pero el último Adán la ha recuperado como un espíritu vivificante o que da vida. Así también es con nosotros. Nuestro hombre adámico no puede heredar la tierra. Los herederos son los que son engendrados por el Espíritu Santo, así como Jesús fue engendrado. El resultado, como dijo Jesús, fue que Él se manifestó a sus discípulos como carne y huesos, Lucas 24:39, no como carne y sangre. Su sangre fue derramada por nosotros, dejando solo carne y huesos. Más allá de esto, solo podemos especular, pero sabemos que cualquier forma de carne espiritual que tomemos cuando ministremos en el atrio exterior será apropiada para nosotros. La verdad importante a saber en este asunto es que el propósito de Dios es unir el cielo y la tierra en un gran matrimonio,
para que se cumpla el buen propósito de la creación. Pues muy bien, mis queridos amigos hermanos, hasta aquí hoy. El próximo día que nos toque seguir estudiando Apocalipsis, ya ven que vamos en el capítulo 21, ya nos queda poco para terminar de Apocalipsis, se titulará Haciendo nuevas todas las cosas, y probablemente pues veamos el siguiente también, el 18. Y bueno, pues también decirles que sí, el próximo vídeo toca que sea de Apocalipsis, porque siempre hacemos 2 seguidos de Apocalipsis, así que bueno, pues veremos los capítulos 19 y 20, Dios mediante. Bueno, pues sin más que añadir por hoy, les encomiendo la gracia y la misericordia del Señor, que siempre es bueno, y nos vemos, Dios mediante. Hasta entonces, pásenlo bien.